Yo soy profesor del Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia y desde hace un año dirijo la cátedra de Empresa Familiar. ¿Esta cátedra qué es? Pues muy brevemente. Pues esta cátedra es una cátedra que financia, que promueve la Asociación Valenciana de Empresarios, el IBEFA, el Instituto de Empresa Familiar Nacional y EDEM, junto con la Universidad de Valencia, para que estudiemos, para que divulguemos las problemáticas específicas de las empresas familiares. Problemáticas, peculiaridades específicas, porque hay problemas, pero también hay aspectos positivos. Y bueno, como decía yo, desde hace un año ocupo este rol de director y lo que hice, nada más entrar, fue intentar darle un empujón a la perspectiva de la investigación en estos temas. ¿Por qué? Pues porque si no sabemos bien qué es lo que está pasando, no podemos avanzar. Entonces, lo que os voy a presentar aquí son los resultados del primer estudio que hemos hecho durante ese primer año, donde, básicamente, para que os hagáis una idea, hemos comparado datos de 50.000 empresas a nivel nacional, es decir, que la muestra es más que representativa, y hemos comparado características en muchos aspectos: rentabilidad, crecimiento, productividad, coste de los recursos humanos, muchas cosas. ¿Qué es lo? Adelante y atrás, ¿no? Eso es. Vale. Bueno, primero, cuando hablamos de empresas familiares, parece que estamos hablando de unas empresas particulares, pero es que son el 91% de las empresas valencianas, es decir, que básicamente estamos hablando de las empresas valencianas. Luego hay un 10% de empresas no familiares, que son las raras, en realidad. Lo normal es que las empresas sean familiares. Os puedo preguntar cuántos de vosotros dirigís una empresa que tiene propiedad familiar. 3 de 5. Bueno, no está mal. Hay una representación un poquito menor, pero en Valencia el 90% de las empresas son familiares. Estamos hablando de empresas de sociedades mercantiles, es decir, aquí no estamos considerando los autónomos ni empresas micro. Sociedades mercantiles, SAs, SLs, el 90% son empresas familiares. Un poquito más bajito en España, pero bueno. A ver, me paso. Bueno, ¿qué ocurre? Las empresas familiares, que son estas de aquí, en la Comunidad Valenciana y en España, si distinguimos entre grandes y pymes, fijaros, solo el 2% de las empresas familiares son grandes, mientras que el 9%, 10% de las empresas no familiares son grandes. Es decir, aquí ya empezamos a ver algo de las empresas familiares. En porcentaje hay muchas menos que se han hecho grandes que no familiares. Juegan un papel que limita el crecimiento, ¿vale? A ver si no me paso. Bien, vamos a ver el tamaño medio. Tamaño medio. Empresas familiares. El tamaño medio, esto es 2008, esto es 2013, bueno, 2014, que son datos, cuando vas a las bases de datos de cuentas anuales, te tienes que ir un par de años atrás porque no los tienes no los tienes más actuales, ¿no? Bueno, las empresas familiares, el tamaño medio, el número de empleados, está en torno a los 37 empleados por empresa. Actualmente ha bajado, esto es consecuencia de la crisis, muchas empresas han reducido el personal, ha ocurrido menos en España, la media en España se mantiene, entre las empresas familiares más o menos, pero fijaos en las empresas no familiares, aunque también hay una pequeña disminución en la Comunidad Valenciana, son el doble de grandes, el número de empleados, el doble de grandes. ¿Y en facturación? Pues la cosa en facturación todavía es más acentuada. Estamos hablando de también el doble de grandes o incluso más. 5.000... bueno, estos son 5 millones de euros de promedio frente a 14 millones de euros de promedio. Familiares frente a no familiares. Es casi el triple. Es decir, que doble de empleados, triple de facturación. Esto ya nos está diciendo cosas. Es decir, si crecemos mucho, nos hacemos más grandes, la productividad nos está diciendo algo. La productividad por empleado es más alta. Más venta por empleado. Eso lo veremos luego. Perdón. Bueno, vamos a comparar crecimiento. Vamos a comparar empresas que crecen y empresas que no crecen. Empresas que se han hecho grandes y empresas que no se han hecho grandes. Bueno, cuando comparas cuánto crecen las grandes y cuánto crecen las pymes, uno puede pensar, bueno, las pymes tienen más fácil crecer, porque como son más pequeñas, pequeños porcentajes de crecimiento, pequeños incrementos de su facturación van a representar un porcentaje mayor. Pero no. Las empresas grandes, estas son familiares y no familiares en general, grandes frente a pymes. Las empresas grandes, sin considerar familiares o no familiares,
La tasa de variación acumulada entre el 2008 y el 2014 es del 7%, no es muy alto, pero ahí en medio está la crisis. Es decir, que a pesar de la crisis, las empresas grandes en este periodo han terminado creciendo en promedio un 7%. ¿Qué pasa con las pequeñas? Las pequeñas, estas son las de la Comunidad Valenciana, 2%, estas son las nacionales, disminución del 4%. ¿Qué pasa con las familiares? Las de la Comunidad Valenciana más que las nacionales. Un 9% de variación acumulada. Las familiares pequeñas decrecen. O crecen menos. ¿Vale? Luego, ser grande te ayuda a crecer más. ¿Por qué? Pues porque tenemos más recursos, hacemos inversiones que asumen más riesgo, luego veremos que también hay más riesgo, las rentabilidades son más variables, pero crecen más. Bien, el porcentaje de empresas familiares que logra crecer de modo significativo en sus activos, el otro eran ventas, es menor al de las no familiares. Es decir, no son solamente el crecimiento en ventas, sino que también hay después, como consecuencia, también relacionado un crecimiento en activos. Mayor tamaño, mayores inversiones, etc. Aquí es que no se ve muy bien. Esta parte de aquí abajo más oscura es crecimiento negativo en activos. La mayor parte de las empresas, el 50% de las empresas en todas las muestras, está en torno a los activos no han crecido, mucha reducción de costes de estructura, lógicamente, pero cuando miramos las familiares, las que crecen más de un 20% o las que crecen entre un 10 o más de un 10%, que sería a partir de esta rayita más finita, las familiares crecen, es este planteamiento, las no familiares es pues, un 6 o 7% más, las que consiguen crecer también en activos. ¿Qué implicaciones tiene ser grande? Bueno, ya hemos visto que las grandes, que las familiares parece que crecen menos que las no familiares, que los tamaños de las no familiares son mayores y que además las empresas grandes tienen más facilidad para crecer. O sea que una vez te has hecho grande, luego continuar creciendo resulta más fácil. El salto más difícil es el de empezar a ser grande. Bien, vamos a ver qué implicaciones tiene el tamaño. ¿Por qué deberíamos de crecer? Esa es la pregunta que yo creo que nos tenemos que plantear. ¿Por qué deberíamos de plantearnos el crecimiento como un objetivo fundamental? Bien. Un primer dato. Las empresas grandes ofrecen mejores salarios que las pymes. Esto a los empleados seguro que les gusta saberlo. Muchos piensan, trabajas en una empresa grande, te van a tratar peor, eres un número. Las pymes son más familiares, más próximas, más... Sí, es verdad, mejor trato, pero peor salario. Bueno, yo creo que si conseguimos también un mejor salario, ¿por qué? Pues porque el salario de esos empleados acaba repercutiendo no solamente en que estén más contentos, que también, que compren más, que inviertan más en su vida personal, la economía mejore y al final, pues todo esto mejore. ¿Y por qué esto está? Es conocimiento, tienen más valor añadido, tienen más productividad y por tanto pueden pagar mejores salarios. Si comparamos, esto deriva de un estudio que hicimos antes de estar en la cátedra de empresa familiar para la Asociación Valenciana de Empresarios, donde comparábamos la competitividad de las empresas vascas, madrileñas, catalanas y valencianas, son los tres referentes, los tres grupos de benchmark más importantes que tenemos en España, y estamos a años luz de ellos. El País Vasco, sobre todo el País Vasco, es un referente considerable. La inversión en conocimiento y en tecnología que hay en las empresas en promedio en el País Vasco es muchísimo más alta que la de las empresas valencianas, y esto acaba repercutiendo en mucho más valor añadido y mucha más rentabilidad y muchos más beneficios para todos los stakeholders que hay en las empresas. Bien, en el caso de... las diferencias no son muy significativas entre familiares, no familiares, etc. Aquí la clave está entre grandes y pymes. Los grandes consiguen pagar salarios más altos. Aunque sí hay algunas diferencias entre familiares, los salarios de las familiares tienden a ser un poquito más bajos que los salarios de las no familiares. Pero cuando miramos entre grandes y pymes, las diferencias también son notables, y cuando miramos entre empresas familiares grandes y empresas familiares, no familiares grandes, también hay diferencias importantes. Es decir, otra vez el carácter familiar está muy bien para muchas cosas, pero parece que al final esto de que quede todo en familia acaba repercutiendo también en el salario que pagan a los empleados.
Bien, la mayor productividad que generan este tamaño les permite amortiguar el impacto. O sea, decimos, si pagamos más, vamos a tener más costes laborales, vamos a tener menos rentabilidad. No. Las empresas que están pagando más salarios son más grandes, son mucho más productivas y amortiguan mucho mejor el impacto de los costes laborales. Si miramos el porcentaje, el coste de los gastos de personal sobre ventas, en el caso de las grandes, está por debajo, muy por debajo, del coste laboral sobre ventas de las pymes. Luego, aun estando pagando menos salarios, el porcentaje que se supone en sus ventas es mucho mayor. Si nos conseguimos hacer grandes, podremos pagar mejor y generar más beneficio por empleado incluso. Esta es la clave. Bien, si miramos la productividad de la que hablábamos antes, que ya se veían algunos indicios, clarísimamente, la productividad de las empresas no familiares es más alta que la de las empresas familiares. Otra vez volvemos a insistir en esta problemática de que algo está pasando en las empresas familiares. Algo está pasando. Algo afecta a la toma de decisiones. Luego profundizaré un poquito en este tema. Bueno, no todo es rentabilidad, no todo es productividad. ¿Qué pasa con la supervivencia? Es decir, muchos nos preocupamos más de decir, no, lo que decías tú antes, estas asunciones que tienen muchos de, yo hoy no voy a comer 2 veces. Yo lo que quiero es mantener lo que tengo, el día a día, sobrevivir. Está bien, pero es que el riesgo de impago de las pymes es el doble de alto que el riesgo de impago de las grandes. Bueno, ser grande te ayuda a sobrevivir también, porque tienes más holgura, porque tienes más margen para asumir fallos, errores, inversiones fallidas, inversiones en I+D inciertas, etc. Bien. Actividad, otras consecuencias del tamaño. ¿Qué pasa con la internacionalización? El porcentaje de empresas que no tienen ninguna actividad internacional es muchísimo más alto en el caso de las pymes que en el caso de las grandes. Lógicamente, para crecer muchas veces tienes que buscar otros mercados, ¿vale? Pero también es verdad que si tienes otros mercados, también eres menos sensible a las fluctuaciones del mercado o de la economía en tu país, porque, bueno, pues porque puedes amortiguar un poquito mejor los vaivenes de la economía, etc. Luego, ser grande también te ayuda a tener una perspectiva posible a la evolución de la economía. Bueno, como no os quiero aburrir mucho, no muchos más datos. Este es, yo creo que el gráfico más representativo, ¿vale? Cuando nosotros hicimos este estudio en el año 2014 para AVE, comparábamos la competitividad considerando muchas variables: productividad, rentabilidad, crecimiento, riesgo de quiebra, o sea, muchos ratios, 10 ratios distintos para evaluar la competitividad de una empresa. Cogimos todas las empresas que teníamos disponibles en las cuentas anuales en España, bueno, son decenas de miles, ¿vale? Todas las empresas, y las clasificamos. Hicimos un ranking de cuántas empresas estaban en estos ratios, en el conjunto de estos ratios, estaban durante un periodo de 3 o 4 años entre los mejores, para cada uno de los ratios. Y en función de cuántas veces salías entre los mejores, hicimos un ranking de empresas. Y cogimos ese ranking, de las más competitivas a las menos competitivas, y lo dividimos en 4 trozos. Las que están en el cuartil, la cuarta parte más alta, son las empresas que llamamos cumbre, ¿vale? Las que, bueno, en casi todo van bien. En rentabilidad, en productividad, en costes laborales, en riesgo de quiebra, en casi todo puntúan bien. Casi todo, en la mayor parte de las cosas. Empresas cumbre. Por no poner tampoco buenas y malas, porque cumbre, ladera, pie y valle. Bueno, hicimos esta comparación entre todas las empresas nacionales y luego dijimos, vamos a coger a ver cuántas de las empresas madrileñas están en la cumbre, cuántas de las empresas madrileñas, qué porcentaje de empresas madrileñas están en la ladera, etcétera, etcétera. Y nos salió más o menos 25, 25, 25, 25, que es una distribución normal, porque la distribución nosotros la habíamos hecho así, 25, 25, 25, 25. Cogimos las catalanas, más o menos, 26, 24, 25, 25. Distribución normal. Las malas noticias. Cogimos las valencianas, en la cumbre 17%. Un déficit de un 8%. O sea,
un 8% de las empresas valencianas que deberían de estar ahí no llegan. ¿Qué pasaba con las vascas? Lo contrario, 33% estaban arriba. Ostras, aquí algo nos está diciendo, ¿no? Hemos hecho este mismo ejercicio ahora, con datos de 2014, lo hemos hecho con las empresas familiares y las empresas no familiares, españolas y valencianas. Las empresas familiares, 17-18%, valencianas españolas, llegan al 27%, se quedan en el valle. Bueno, nos está diciendo algo. Es decir, el carácter familiar está suponiendo una limitación. Las no familiares ocurre un poco lo contrario, se invierte la pirámide. Hay una de cada 3 empresas no familiares consigue niveles de competitividad muy elevados. Cuando vimos esto dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con el tamaño, porque seguramente el tamaño influye. Es que influye muchísimo. Entre las empresas grandes, si cogemos solo el conjunto de las empresas grandes, alrededor del 50-60% de las empresas grandes está arriba. Es decir, que el tamaño, clarísimamente, te ayuda a situarte arriba, a ser muy competitivo. ¿Esto qué quiere decir? Competitividad, crecimiento, rentabilidad, menor riesgo de quiebra, o sea, mayor estabilidad financiera, o sea, muchas cosas. Ser grande es un gran incentivo en este sentido. Y fijaos, lo más interesante de todo, las empresas familiares grandes no son menos competitivas que las empresas no familiares grandes. Es decir, todos esos problemas que parece que el carácter familiar conlleva en la gestión empresarial, cuando la empresa se hace grande, esos problemas desaparecen. Se amortiguan porque la empresa se dota de unas estructuras que moderan las influencias, las potenciales influencias negativas del componente familiar. Hay otras influencias positivas. Esas influencias positivas no se pierden. El nombre de la empresa, el prestigio de la empresa, el compromiso de la familia, el liderazgo familiar y la proximidad de los accionistas con los clientes. Eso no se pierde cuando la empresa es grande. No se pierde necesariamente. ¿Vale? Pero, sin embargo, lo que sí vemos es que entre las no familiares grandes y las familiares grandes, igual, incluso mayor en el de las no familiares. Luego el tamaño, para las empresas en general es importante, para las empresas familiares yo diría es más importante, porque cuando éramos pequeños todo salía negativo. Cuando son empresas familiares grandes, la cosa mejora. Mejora muy significativamente. Bien, estos son datos. ¿Vale? ¿Qué hicimos nosotros en 2% de empresas valencianas que están arriba? Deben de tener algunos rasgos que convendría comprender. ¿Por qué hay algunas que llegan y otras que no? Es muy difícil decir, estos son las reglas que hay que seguir, ¿no? Pero lo que sí vimos es que había ciertos patrones. Nosotros entrevistamos a 11 casos, hicimos un estudio cualitativo profundo de 11 casos de empresas muy competitivas, valencianas. Es decir, que están creciendo, que tienen mucha rentabilidad, que invierten en conocimiento, que tienen estabilidad financiera, etcétera, etcétera. Cogimos 11 casos de distintos sectores, distintos tamaños, carácter familiar y no familiar, de todo. Sectores más intensivos en conocimiento, sectores menos intensivos en conocimiento. Cogimos 11 empresas y las entrevistamos, estuvimos hablando con sus equipos directivos, recogimos datos, las estudiamos en profundidad, etcétera. ¿Y qué observamos? Observamos que estas empresas tenían una serie de rasgos que se parecían. A lo mejor también ocurren, algunos de estos rasgos también ocurren en otras empresas, pero en estas se daban casi todos. ¿Vale? Entonces, ¿qué observamos? Bueno, lo que no tenían, estas empresas, lo que no tenían eran sistemas de control que les limitasen. El control de la empresa es algo necesario. O sea, cuando dicen, no, es que hay demasiado control de los accionistas. No, el control no es malo. Lo que es malo es que el control limite. Y eso es lo que observamos. En estas empresas, los sistemas de control no eran limitativos. Luego, ¿cuál es la lección? Si queremos crecer, tenemos que evitar los sistemas de control que nos limitan. ¿Qué es un sistema de control que nos limita? Un sistema en el que la toma de decisiones descarta opciones de crecimiento porque sí, sin valorar por qué. Un sistema en el que no se plantean alternativas nuevas
novedosas, innovadoras o diferentes de las que estamos haciendo otras veces. Un sistema en el que no se ponen sobre la mesa los pros y los contras de un planteamiento de crecimiento determinado. En estas empresas eso no ocurría. Es decir, todo se plantea, todo se valora y a veces se decide que sí y a veces se decide que no, pero no va a ser un accionista o una persona influyente el que diga no porque no quiero, sino que normalmente se tiende a racionalizar el debate, ¿no? O sea, por lo menos se tiende a abrir el debate. Se evita el personalismo en esos casos, el particularismo. Esos sistemas de control limitan el tamaño, limitan la escalabilidad, limitan las posibilidades de crecimiento, reducen la posibilidad de operaciones corporativas. Yo recuerdo una reunión con 15 empresarios a los que les planteamos, ¿qué vais a hacer vosotros en el futuro? Y algunos decían, no, estamos pensando en adquisiciones, crecimiento externo. Y cuando miraba sus tamaños decías, bueno, sois grandes, pero sois grandes en términos relativos. En la Comunidad Valenciana sois de los más grandes, en España sois normalitos, tirando grandes, y en Europa sois una hormiguita. Vuestros competidores europeos o vuestros competidores internacionales son 10 veces vosotros o 15 veces vosotros. Entonces, ¿cómo queréis ser competitivos en el futuro? No, adquisiciones y tal. Y yo les planteé, un poco intentando meter el dedo en la llaga, ¿cuántos de vosotros os plantearíais abriros a una fusión o incluso a una participación mayoritaria de otro socio internacional? Buah, bueno, casi me tiran de la sesión. ¿Qué dices, hombre? Eso, el perder el control. Perder el control, tú lo decías antes, cabeza de ratón o cola de león. Perder el control, bueno, el planteamiento empresarial tiene que ir un poco más allá de estas cosas. Es decir, uno tiene que poner sobre la mesa los pros y los contras de plantearse esa opción. Y a lo mejor esa opción para los accionistas, para los miembros de la propiedad, para el equipo directivo, para los propios empleados, a lo mejor eso reporta muchos más beneficios a medio o largo plazo. Luego, por lo menos valorarlo. Entonces, los sistemas de control limitativos impiden que eso se plantee, o reducen la probabilidad de que eso se plantee. Reducen la probabilidad de utilizar fuentes de financiación diferentes, es decir, la financiación bancaria, la financiación, esto limita un montón, los avales, el miedo del banco a prestarte el dinero porque si no te tienes que poner no sé cuántas garantías, o sea, las opciones corporativas te abren posibilidades de financiación muchísimo más amplias. La participación de empresas valencianas en bolsa es ínfima, ínfima. En el País Vasco es 20 veces más que la nuestra. Bueno, y en Madrid, lógicamente, no están ahí los mercados, es 180 veces más que la nuestra. Bueno, es normal en Madrid, pero lo del País Vasco es para hacernoslo ver, ¿no? Es decir, en Cataluña es 10 o 12 veces más que la nuestra. Bueno, luego podemos mirar a otros sitios, es decir, hay el mercado alternativo bursátil, hay muchas alternativas, hay la entrada de capital de fondos de inversión, hay entradas de socios mayoritarios o minoritarios, hay fusiones, hay muchas maneras de financiar el crecimiento que uno, si tiene estos sistemas de control limitativos, nunca se planteará. ¿Vale? Bien, otra cosa que vimos era que hubiese falta de apertura de perspectivas. Es decir, lo que nosotros percibimos en los equipos directivos de esas empresas es que estaban abiertos a aprender de todo y que la visión crítica, el debate, las perspectivas diferentes siempre eran bienvenidas. Siempre eran bienvenidas. Y además se dotaban de estructuras que facilitasen ese flujo de conocimiento, de debate, de discusión. ¿Vale? Si no tienes esto, ¿qué ocurre? El problema de tu día a día, de lo que te va a pasar mañana o hoy o pasado mañana y poco más, dificultas que se introduzcan mejoras porque no las ves, es las posibilidades de desarrollo que tienes delante de ti, que hay muchas que directamente las descartas, lo que os contaba de la sesión de aquel día, ¿no? Que casi nos tiran de la mesa. Favorece el atrincheramiento de los gestores, es decir, yo aquí me hago fuerte y aquí no me mueve ni Dios, ¿no? O sea, estoy defiendo mi manera de hacer las cosas, lo de aquí se hacen las cosas siempre del mismo modo, esto es un poco todo signos de lo mismo. Bueno, se dificulta la atracción del talento. Los buenos, la gente buena, que hay mucha, que sale de las universidades y que no sale de las universidades, gente buena hay mucha, hay gente con cabeza. Cuando entra en una empresa donde ve
que no se abren la mente a perspectivas diferentes, pues estos, si pueden, se van. Y normalmente los buenos se pueden ir, porque tienen ofertas. Los que se quedan son los que no se pueden ir o los que se han acomodado. O los que a traerlo hay que dejarle participar. Y esto está aquí. Y luego, todas esas aperturas de perspectivas y tal, llevaban un corolario de tolerar el error. Es decir, de aprender de los errores, de que nos podemos equivocar, de que lo que tenemos que hacer es aprender de las cosas y mejorar, etc. Era una cosa fundamental en estas empresas. Es decir, formaba parte de su ADN. No aceptar la realidad, un poco, no creo que yo me he marcado desde la cátedra, es bañar de realidad a las empresas. Es decir, hay que decir, a mí muchas veces, yo cuando hablo con empresarios como vosotros, es un poco agresivo decir, oye, mira qué poco competitivos somos, pero es que es la verdad. No quiero decir que sean vuestras empresas porque no las conozco, ¿eh? Pero lo que tenemos que hacer es reflejar que lo que hay es esto y que si queremos mejorar hay que cambiar la perspectiva, ¿eh? Desde en ilustrar, divulgar y enseñar, ¿no? O sea, no enseñar desde el punto de vista de enseñar lo que tenéis que hacer, porque vosotros sabéis más que yo de lo que hay que hacer en el mando de una empresa, pero sí enseñar lo que nosotros observamos, ¿no? O mostrar lo que nosotros observamos. Bien, conclusión. El problema de la falta de crecimiento es un problema que tenemos en la Comunidad Valenciana de una manera considerable. No es exclusivo de las empresas familiares, aunque es más acentuado en las empresas familiares. Depende fundamentalmente de la capacidad para competir. Es decir, si uno es capaz de competir, crece, casi de manera natural. Si uno es bueno, tú lo decías, si tú ordenas tu casa y eres bueno, de manera natural el crecimiento va a venir, porque vas a tener satisfacción de tus clientes, vas a ganar otros, van a hablar bien de ti, vas a ganar prestigio, todo eso al final va viniendo. Exige desarrollar unas raíces sólidas, y las raíces están en estos aspectos que os he comentado antes: los sistemas de control, los sistemas de gobierno, los equipos directivos, abiertos, no limitados, para plantearse cosas distintas, etc. Esta es un poco el mensaje que yo quería transmitir. Mis compañeros os han dejado un cuestionario, ¿vale? Que yo os invito a contestar. ¿Por qué? Porque os lo pido. Porque para saber más de esto, estos datos están sacados de cuentas anuales, es decir, son datos secundarios. Nosotros aquí no sabemos qué pasa dentro de esas empresas. Si queremos saber qué pasa dentro de esas empresas, necesitamos que los empresarios nos ayuden a saber lo que pasa en sus empresas. Si no, no podremos saber más. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este caso, ya tenemos unas 160, 170 respuestas de este trabajo, pero nos gustaría tener 300, porque con 300 tendríamos una muestra potente para decir cosas. Lo que queremos saber es lo que estáis haciendo, cómo son vuestros equipos de dirección. Eso no está en las bases de datos. ¿Cuántos lo forman? ¿Qué características tienen? ¿Qué perfiles tienen? ¿Qué sistemas de internacionalización? Si enfatizáis la diversificación, si estáis planteando salidas de mercados o entradas en lo que sea. Necesitamos saber esto para cavar un poquito más y poder deciros más cosas. Entonces, si nos queréis dedicar 10 minutos, os lo agradeceremos, ¿vale? Y yo con esto, encantado de después discutir lo que os parezca. Gracias.